¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a esta clase que se tratará de la función cuadrática para diagnosticar la concentración de hierro en el fruto del árbol del palto, para resolver una problemática bajo un contexto agronómico. Este proyecto tiene como objetivo identificar y definir las variables involucradas en el problema utilizando un lenguaje matemático, ejecutar de forma clara una estrategia que permita abordar la problemática, representar gráficamente el modelo matemático involucrado de acuerdo a los parámetros de la función, elaborar y formalizar conclusiones a partir del comportamiento de la curva bajo el contexto agronómico planteado. Estructura de la sesión. Esta constará de recordar conceptos previos de la función cuadrática para así entender el modelo matemático. Luego, revisaremos el contexto agronómico y el modelo matemático. Después, analizaremos los requerimientos para abordar la problemática para así poder ejecutarlos en el desarrollo matemático. Y finalmente podremos dar respuesta a la idea central. Propósito de la sesión. Como objetivo principal, tenemos que comprender las aplicaciones de una función cuadrática bajo un contexto agronómico. Trayectoria de aprendizaje. Se iniciará con la comprensión general de un modelo cuadrático para luego aplicar este conocimiento a la situación especificada en el contexto, en el cual se identificarán requerimientos claves a considerar. Desarrollo matemático. Se desarrollarán matemáticamente cada uno de los requerimientos identificados, conclusión y solución. Se analizarán cada uno de los requerimientos y sus soluciones matemáticas para llegar a una solución de la problemática. A continuación, recordaremos conceptos previos de la función cuadrática, los que nos ayudarán a abordar la problemática. La función cuadrática tiene como modelo f de x igual a x cuadrado más b por x más c. El análisis de los parámetros nos permitirán definir la convexidad o concavidad de la función. En el análisis del signo A, podemos observar que cuando A es mayor a 0, la parábola es convexa, y cuando A es menor a 0, la parábola es cóncava. En cuanto al análisis de la magnitud de A, cuando A tiene valores entre 1 e infinito, la curva se contrae. En cambio, cuando A tiene valores entre el 0 y el 1, la curva se expande. Con respecto al análisis del signo C, cuando C es mayor a 1, la curva se desplaza hacia arriba, y cuando C es menor a 1, la curva se desplaza hacia abajo. Así como vimos anteriormente, la función cuadrática puede tener su ecuación general, pero también puede tener la forma canónica, que es f de x igual a x más menos h al cuadrado más menos k. También podemos analizar los parámetros de la forma canónica, como cuando k es mayor a 0, la curva se moverá sobre el eje x, hacia arriba. En cambio, cuando k es menor a 0, la curva se moverá bajo el eje x, obviamente hacia abajo. Cuando h es mayor a 0, la curva se moverá hacia la izquierda. Y cuando h es menor a 0, la curva se moverá hacia la derecha. ¿En qué niveles de concentración de hierro el árbol de palto presentará clorosis férrica? Contextualización agronómica. Comúnmente, el análisis químico de las hojas es una herramienta exitosamente utilizada para diagnosticar el estado nutricional de los árboles frutales. Sin embargo, no resulta certero en el caso del hierro, pues no se encuentra relación entre la concentración de este nutriente en las hojas y la intensidad de los síntomas que provoca su carencia, clorosis férrica, en el follaje. Como consecuencia, se generó un estudio con el objetivo de encontrar una mejor herramienta para evaluar el nivel de hierro en el árbol, el cual se realizó en un huerto de palto de la variedad Hass, en un suelo de pH de 7,4, donde se seleccionaron aleatoriamente 4 árboles con follaje normal, 4 árboles con clorosis férrica leve y 4 con clorosis intensa, en los cuales se desarrolló el análisis del fruto del palto para determinar grado de clorosis férrica en base a la clorofila presente en las hojas en función de la concentración de hierro del fruto. De acuerdo al contexto, podemos identificar la variable independiente y la variable dependiente, siendo la primera la concentración de hierro en la pulpa del fruto y la segunda el nivel de clorofila en la hoja. El modelo matemático que relaciona las dos variables es el siguiente. C de H es igual a menos 6,6457 de H al cuadrado más 215,96 H menos 1240,5. Requerimientos. Uno de nuestros requerimientos será calcular el máximo de la función para saber el máximo de valores que tomará la concentración de hierro en el fruto y la clorofila de la hoja. También los puntos críticos de la función,
que serán valores que determinarán los cortes en la curva en el eje de las abscisas. Dominio y recorrido de la función. Será el conjunto de valores que tomará la concentración de hierro y el nivel de la clorofila. Monotonía de la función. Nos permitirá conocer el comportamiento de la curva. Y, por último, evaluar el nivel crítico de hierro en la función. Desarrollo matemático de los requerimientos. Esto nos permitirá identificar la presencia o ausencia de clorosis férrica en el árbol de palto. Bajo el contexto agronómico, el nivel crítico de hierro es de 12 miligramos por kilogramos, punto que definirá la presencia o ausencia de clorosis férrica en el árbol de palto. Para conocer el nivel de clorofila en este punto, evaluaremos el 12 en la función CDH. En nuestro modelo matemático identificado y presentado en el contexto agronómico, debemos evaluar 12, que finalmente obtendremos 394,03. Por lo tanto, el nivel crítico de hierro en el fruto, siendo 12 miligramos por kilogramos, presenta 394,03 microgramos por centímetros cuadrados de clorofila en la hoja. Si observamos el modelo matemático, podemos identificar que nuestra es negativa, por lo que la función será de forma cóncava y tendrá un máximo. Para saber los valores más altos que tomará el nivel de clorofila en la hoja según la concentración de hierro, calcularemos el máximo de la función con la primera derivada. Tenemos nuestra función, que ya fue expuesta anteriormente, la cual derivaremos para obtener el valor de h, y luego procederemos a igualarla a 0 para obtener el máximo de la función en el eje de las abscisas. Finalmente obtendremos que h es igual a 16,25. Luego evaluaremos h en la función original c de h para obtener el estado óptimo de clorofila en la hoja. Una vez evaluado h, que en este caso sería 16,25 en nuestra función, obtendremos como resultado 513,97. Por lo tanto, la máxima concentración de clorofila en una hoja de palto es de 513,97 microgramos por centímetros cuadrados, con una concentración de hierro de 16,25 miligramos por kilogramos, habiendo ausencia de clorosis férrica en las coordenadas 16.25, 513.97. Para determinar cuándo el árbol de palto presenta clorosis férrica intensa, calcularemos los puntos críticos del modelo matemático. Evaluamos la función c de h en la fórmula menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac partido en 2a. Tomamos nuestro modelo matemático en el cual identificaremos a, b y c. A continuación, evaluaremos dichos valores en la fórmula anteriormente mencionada. Finalmente, obtendremos dos valores que serán x1 igual a 7,45 y x2 igual a 25,05. Por lo tanto, las intersecciones de la curva con el eje de las abscisas son 7.45,0 y 25.05,0. Sin embargo, de acuerdo al contexto del problema de la clorosis férrica, mide deficiencia de hierro en la pulpa del fruto, donde el punto 25.05,0 habría una toxicidad de hierro, por lo que no se toma en cuenta. Así también podemos inferir que en el punto 7.45,0 el árbol de palto presenta clorosis férrica intensa o avanzada y su actividad fotosintética será muy baja o casi nula, puesto que el nivel de clorofila presente en las hojas de palto será 0 microgramos por centímetros al cuadrado. Una vez calculados los puntos críticos y el máximo de la función, podremos determinar el dominio y el recorrido. Con las soluciones de la función, podremos conocer el dominio entre el intervalo 7.45, 25.05, sin embargo, tenemos que centrarnos en nuestro contexto agronómico y al modelo matemático presentado. El dominio de la función se acotaría entre los intervalos 7.45, 16.25, puesto que este valor corresponde al máximo de la función en el eje de las abscisas. Para determinar el recorrido de la función, evaluaremos los valores del dominio en la función c de h, recordando que el recorrido corresponde al conjunto de valores que toma la variable dependiente. Bajo nuestro contexto, la variable dependiente corresponde al nivel de clorofila en la hoja. Luego procedemos a evaluar el dominio en la función, del cual obtendremos que h igual a 16,25 será c de h igual 513,97,
y H igual a 7,45, será C de H igual menos 0,45. Por lo tanto, el recorrido de la función se encuentra entre el intervalo 0,513,97, por lo que los niveles de clorofila en la hoja tomarán dichos valores. Monotonía de la función. Para saber el crecimiento de la curva, calcularemos las variaciones medias de la función de la siguiente fórmula. Variación media de un intervalo de A, B será igual a f de B menos f de A partido en B menos A. Debemos recordar que siempre f de B será mayor a f de A con B mayor a A. Entonces, cuando una función es creciente, sus variaciones medias serán positivas, y cuando una función es decreciente, sus variaciones medias serán negativas. Al costado izquierdo de la pantalla podemos observar una tabla que nos indica la variable independiente evaluada en la variable dependiente. De la tabla podemos tomar un intervalo, el cual será 7.45,8, y su resultado final será 112,45. En esta tabla se encuentran calculadas todas las variaciones medias, donde si las analizamos de arriba hacia abajo, podemos inferir el comportamiento de la curva, puesto que son positivas y decrecientes hasta llegar a valores negativos. Si analizamos la gráfica, podemos corroborar que efectivamente la curva presenta un crecimiento lento, donde toma una forma cóncava. Conclusiones. Presencia y ausencia de clorosis férrica. Bajo el contexto agronómico y los cálculos realizados en el desarrollo matemático, podemos inferir que los 4 árboles que presentaron follaje normal tienen una concentración de hierro de 16,25 miligramos por kilogramo y 513,05 microgramos por centímetros al cuadrado. Respecto a los 4 árboles con clorosis férrica intensa, se puede inferir que estos presentan concentraciones de hierro de 7,45 miligramos por kilogramo con 0 microgramos por centímetros al cuadrado, a niveles de clorofila. La toxicidad de hierro se presentará después del máximo de la función, es decir, luego de la coordenada 16.25,513.97. Bueno chicos, la clase ha llegado a su final, espero que les sirva en un futuro para resolver problemas agronómicos y muchas gracias por la atención.